Héroes de Blanco se los llamó en época de pandemia y aún no cumple con la deuda con los médicos. Hasta donde yo sé, no es un voluntariado. Y ni hablemos de la deuda histórica en salud pública con la ciudadanía. Turrini habló y salen más dudas que aclaraciones sobre sus dichos. ¿Quién mató a Pecci? Miguel Prieto al banquillo de los acusados de una de las 39 denuncias. A ver si esto festeja. Empezamos 12-8. El sistema de salud pública en Paraguay enfrenta importantes desafíos. Brechas en el acceso a los servicios, carencia de inversión y en otros casos ineficiencias en el uso de los recursos. Estos problemas por un lado ponen en riesgo el bienestar ciudadano y por el otro afectan a la estabilidad económica de muchas familias. Según informes, Paraguay no cumple con el mínimo de inversión recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. Con menos del 6% del PIB destinado a la salud, el país se encuentra entre los últimos en la región en cuanto a inversión sanitaria. También se destaca que cerca del 40% del gasto de salud en Paraguay proviene del bolsillo de los ciudadanos. La falta de medicamentos y suministros en los hospitales públicos a menudo obliga a las personas a cubrir estos costos por cuenta propia, lo que genera endeudamiento y dependencia de redes de apoyo familiar. Y si bien el Ministerio de Salud Pública ha informado sobre diversas acciones tomadas en los últimos meses, como la reducción del tiempo de espera para citas y consultas, la mejora de la infraestructura y optimización de los recursos financieros, la meta aún sigue sonando muy distante. Más aún al entender que en Paraguay el 73% de la población no se encuentra asegurada, mientras que el 19% lo está por IPS y el 8% por alguna aseguradora privada. Estos datos reflejan una notable mayoría de la población que no está cubierta por seguros de salud formales en el país. Bienvenidos al sexto programa de 12-8. Mañana no hay programa por el partido de Paraguay, así que desde ya les aviso. Y antes de presentar a mis panelistas e invitados de hoy, agradezco a María Bonita por vestirme hoy y todos los días, si la encuentran en las redes como @MariaBonitaBoutique. Ahora sí, presento a mis compañeros e invitados del día de hoy. Como siempre, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola Carminia, buenas noches a la audiencia y a los panelistas que nos acompañan hoy. También está con nosotros Felipe Goroso. Él me había dicho que le presente como asesor político. ¿Qué tal, Felipe? Hola Carminia, compañero nomás. Compañero, La a otra veces vez muchos títulos. No. Sí, Los ¿cómo está títulos Carminia? pesan. No, ¿por Asesor. qué? Vos sabés que yo eso no uso. Yo tampoco, honestamente. Ni licenciado, ni A mí qué es lo que nadie me va. presenta, así que bueno, agradecer que te esté Pero vos sos presentando Carminia así. Masi. ¿Qué? No necesita presentación. Ay, bueno, Ah, muchas gracias. Nosotros recién empezamos esta Muchas profesión. gracias. Bueno. Doctor Carlos Morínigo, neumólogo, buenas noches. Muy buenas noches, Carmiña, y a todos los compañeros. Y por supuesto nuestra compañera Rosana Escobar, directora de investigación de La Nación. Directora, buenas noches. Buenas noches, más grande todavía mi título, ¿verdad? ¿Cómo están? Sí. Buenas noches, un placer estar acá. Gracias, Carmen. Bueno, muy bien. El tema de salud pública, la famosa palabra que yo detesto decir, pero es la deuda histórica en nuestro país. Y básicamente lo que vamos a hacer es no hablar de la deuda histórica, sino cuál es el diagnóstico hoy, 2024, con el tema salud pública. Benja. No, bueno, en realidad acá tenemos un referente importante del tema de la salud pública en nuestro país. Fue ministro de salud, ocupó distintas funciones en la administración pública y en el sector, en el área de salud, así es que ya le doy la palabra a él. Pero esto que decía el informe me parece crucial. El 73% de la población depende de la salud pública. Esto habla también de la situación precaria de la población en cuanto a una serie de derechos básicos. Por ejemplo, IPS. Es bajísimo el nivel de participación o el porcentaje de asegurados del sector laboral al Instituto de Previsión Social. Entonces toda la carga va al sector público. ¿Cómo hacer frente a una demanda histórica, un problema histórico nuestro de mucho peso y de enormes consecuencias como es un sistema de salud con tantas limitaciones, con tantas precariedades? Es la pregunta del millón. Y probablemente la respuesta no sea solamente las políticas para el servicio de salud pública, sino en paralelo, por ejemplo, IPS, en paralelo, hay que abordar el sistema de salud en su conjunto. Pero indudablemente está el problema específico de salud pública que entre tanto hay que ir abordándolo, por lo menos para mitigar los problemas que son tan intensos y que excluye a un sector tan grande de la población, Carlos.
Así mismo es. Hoy en día estamos teniendo una salud pública insuficiente donde no hay un acceso universal a la salud. Tenemos una salud pública de repente muy centralizada en zonas urbanas que no llega a nuestros compatriotas del interior de repente que no encuentran sosiego a sus enfermedades. Y lo que decía el informe es muy importante, una inversión muy baja en salud pública. Y otra cosa muy importante, no solamente una inversión baja en salud pública, sino que la salud también va de la mano de la educación, Benjamín. Los dos índices más importantes, la salud pública y la educación, son los que menos porcentaje de inversión tienen en el Paraguay. No podemos tener una salud pública buena si no tenemos educación, ni tampoco educación sin salud. Entonces, hoy en día vemos que si bien estamos creciendo en algunos ámbitos en salud pública, descentralizando, construyendo hospitales, la pregunta es la siguiente: ¿cómo los vamos a mantener en el futuro con esta inversión baja que tenemos? ¿Cómo los vamos a copar de medicamentos y de infraestructura y sobre todo de tecnología? Porque hoy en día necesitamos tecnología en la medicina y de recursos humanos técnicos y capacitados para ocupar esos lugares. Entonces es un desafío muy grande, pero necesitamos políticas públicas en salud adecuadas y sobre todo el acompañamiento con presupuesto para poder llegar por lo menos a un mayor porcentaje. Lo que habías dicho anteriormente, IPS cubre solamente el 19%. No tenemos un seguro social para el trabajador, para todos los trabajadores debido a que hay trabajadores en negro, no aportan. Entonces toda esa carga que va a la salud pública más el actuar deficitario de IPS con una deuda de más de 700 millones de dólares sobrecarga, pero en forma impresionante, el sistema de salud pública. Aparte, doctor, si hablamos de IPS, cubre entre comillas, porque sabemos que IPS ni siquiera da abasto para sus propios asegurados. Gente que tiene el seguro de IPS que finalmente lo usa para el día de mañana poder jubilarse, sabiendo bien que si va a IPS no va a conseguir turno, se cansa de llamar al call center, no le funciona la app, porque el tema IPS luego podemos decir que es un tema aparte. Ahora, el 70% de la población utiliza la salud pública o depende de la salud pública. Esto quiere decir que estamos hablando de, sí, salimos de Asunción, porque me parece importante salir de Asunción, no solamente, como decía justamente el día de hoy uno de los asesores consejeros de IPS, ¿verdad? No hay ambulancias, no pueden acceder, o si llegan hasta un hospital público, no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿por qué nunca se puede invertir en salud de lo que hace falta, como para que, por ejemplo, el día de mañana uno esté contento de pagar sus impuestos y diga, che, salud por lo menos funciona? Y sí, y esa es la verdad. Imagínate que hay doble gasto de bolsillo. Te descuentan IPS, te vas a salud pública, no encuentras medicamento y te tienes que comprar otra vez a la farmacia o pagar análisis clínicos de laboratorios privados. Entonces, la gente no se siente protegida en el sistema de salud en el Paraguay. Sobre todo la gente que está en el interior. Y lo que vos mencionaste con respecto a lo que dijo el consejero, es una falacia no equipar los hospitales del interior. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver una serie de cosas. Esta gente viene al interior, se desarraiga, viene aquí, no tiene dónde quedarse, no tiene que comer, encima de todo a veces viene y no encuentra otra vez la solución. Entonces va y te dicen ellos, el paciente te dice, ajá, tante ama no xeroa, te dice. Apenas naikatú y dice, ay, mucho tiempo. Entonces, son cosas que tenemos que tirar al tapete y trabajar con la sociedad para formular políticas públicas de salud en donde se le involucre a la sociedad y sobre todo a todos los artistas políticos, ¿verdad? O sea que, Carlos, hay un tema también de lo que están planteando, porque he visto que hablan mucho el tema de la inversión. Y vos metiste también la cuestión de educación, y creo que tengo que coincidir contigo en eso. Ahora bien, la política al purete, ¿ayuda o embarra más la cancha? Muchas veces no ayuda, Felipe. Yo diría que si me das un porcentaje, un 70-80% no ayuda. Y yo les puedo decir con experiencia que hay a veces, y lo que le pasó a la ministra ayer con los pacientes oncológicos. Más o menos por ahí, a mi consulta, pero la mencionaba y me parece. Evidentemente hubo una imposición por parte de alguien de ponerle el doctor Nick Ocampo, de un excelente profesional, era director del hospital de Trinidad, pero ¿qué él iba a hacer en el hospital del cáncer? El hospital del cáncer es un hospital
donde tiene que estar una persona con un perfil empático que maneje esa institución y sobre todo tenga esa empatía con estos enfermos oncológicos que pasan de desidias y desidias. Entonces, cuando yo tengo una situación así, un hospital así, y me dicen, vamos a ponerla a este, yo tengo que decir, no doctor, aquí o no señor, aquí tengo que poner este perfil de persona y vamos a trabajar en eso porque si no me van a saltar al cuello. ¿Quién cosa? Los pacientes mismos le saltaron al cuello y tuvo que revertir eso y con conversación pudo superar o sortear este déficit y esto se repite en la mayoría de los servicios sanitarios del interior. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo creo que con lo que tenía acumulado de experiencia ya, por un lado pues podés decir, si querés mirar un lado digamos, de la historia, podés decir, en realidad los políticos son los que también después, si ven la voluntad y ven la necesidad o ven la gestión, te dicen, vamos a darle más presupuesto. Por ejemplo, ¿verdad? Porque yo creo que ahí tenemos que hablar también de cómo se dibuja el presupuesto público, ¿verdad? Y después también tenés que, no, en realidad, si mirás del otro lado, lo negativo si querés, y bueno, mira, tenemos que seguir acá porque esto y estos factores que están ahí dando vueltas, entonces vos terminás diciendo finalmente cómo es lo que balanceas eso, ¿verdad? Todo tenemos que negociar, Felipe. Cuando uno prepara un presupuesto para salud pública o políticas públicas, uno debe sentarse con los que tienen la lapicera en la mano. ¿Y quiénes son esos? El que te van a dar presupuesto. O sea, yo para implementar una política pública de salud, tengo que tener un presupuesto asegurado para cumplir el objetivo a donde yo quiero llegar. Y es ahí donde yo tengo que negociar y hablar y en forma continua tratar de educar y enseñar y guiar. Y esto es algo muy importante que hay que decir. Los políticos tienen que estar rodeados de técnicos que puedan asesorar en forma correcta y sobre todo escucharnos a nosotros que somos los técnicos en salud para tomar las políticas públicas de salud en forma correcta. Ahora, doctor, vos fuiste ministro de Salud. Al estar a cargo de una cartera tan importante como lo es el Ministerio de Salud, evidentemente tenés que estar sorteando, pidiendo ese presupuesto del que hablaba Felipe. ¿Hasta qué punto te dicen hasta acá? Obviamente todos los gobiernos son diferentes, pero en tu administración, ¿cómo se hace esto? Yo necesito esto, te dicen, no, mira, acá hasta esto puedo, esto sí, esto no, y debe ser muy difícil, y creo que es uno de los ministerios más difíciles de administrar, el Ministerio de Salud. Pero también llega un momento en que uno dice, che, pero acá lo que tenés que invertir, acá necesitamos Ministerio de Salud, salud, Constitución Nacional, aparte después lo que es educación y todo eso, pero cuando uno está a cargo del Ministerio de Salud, ¿cómo se sortea o cómo se pelea ese presupuesto? Y la verdad que es una pelea, es una lucha porque generalmente hay siempre un copy-paste nomás del presupuesto y va subiendo en porcentaje pequeño a medida como van saliendo la problemática o surgiendo problemáticas, ¿verdad? Ahora quiero ver cómo va a salir el presupuesto. Yo creo que el presupuesto ahora de salud pública tiene que más o menos duplicarse porque se están construyendo grandes hospitales. Con el Oviedo se está construyendo también en Encarnación y otros centros, San Pedro también se van a construir. Y esa es la preocupación que tenemos porque estamos viviendo de repente de apoyos de los fondos sociales de instituciones como Itaipú. Y eso sabemos que dentro de 3 años. Menos, ¿sabes? 2 años y medio. 3 años y medio no vamos a tener Itaipú. ¿Y cómo vamos a sostener? Si la mayoría de las cosas que en salud pública recibimos ahora son por donaciones sociales de las entidades binacionales. En 2 años, 2 meses se acaba el tema de los gastos sociales de Itaipú. El problema es cómo se establecen las prioridades. Nuestro país no es un país que disponga de muchos recursos. Y si uno se pone a definir las necesidades que hay o diagnosticar las necesidades que hay en distintas áreas son tremendas. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de vivienda, en distintos ámbitos. Seguridad. Problemas de seguridad y podemos seguir con las listas, ¿verdad? Y todos son muy importantes. El problema es cómo se distribuyen esos escasos recursos y cómo se generan nuevos recursos. Son 2 discusiones. Hambre cero está bien, es una campaña destinada a la cuestión de educación. Pero vos mirás salud y decís necesitamos un programa similar para salud. Mirás vivienda y vas a concluir lo mismo, necesitamos un programa similar, pero no están los recursos. Entonces, ¿cómo distribuís entre las distintas necesidades? Es una primera discusión. Y la segunda es, en cada área, ¿cuáles son las prioridades? Porque yo no conozco el sistema de salud público lo suficiente para decir, bueno, en vez de construir 3 hospitales, construyamos 2 y los otros recursos vamos a destinar a medicamentos, profesionales, A pagar deudas. pagar deudas, que los profesionales estén mejor pagos,
que se contraten más profesionales, potenciemos el servicio de salud familiar, ¿cómo es que se llama? Claro, Las unidades la unidad de salud de familiar. salud familiar. La USF. Vamos afuera, no solamente esperemos en los hospitales. Esa parte me parece que es Vos sabés que eso importante a debatir. lo que vos estás diciendo es extremadamente importante, pues definitivamente nos va a salir más barato nosotros como país o con menos inversión si nosotros apostamos a la prevención y sobre todo a hacer funcionar las unidades de salud familiar que se encuentran distribuidas por todo el país. ¿Qué significa eso? Es unidad de salud familiar, una unidad donde se haga promoción de salud, prevención de salud y sobre todo dotar, y algo que nos estamos olvidando que ha funcionado perfectamente en todas partes del mundo. Hoy en día la telemedicina es fundamental. Con la telemedicina un neumólogo puede hacer una consulta con el Chaco donde no hay un neumólogo, un reumatólogo, un neurólogo, puede tener en una USF telemedicina. Y entonces lo que vos permitís así, ese acceso a esa salud y evitar que se complique ese paciente y tenga que desarraigarse e ir a los hospitales de alta complejidad. Que es una característica nuestra. Que lo Llegamos al hacíamos en hospital hecho bollo. pandemia. Lo hacíamos en pandemia. Te quiero escuchar también, Rosana, porque Sí, no, seguramente iba, vos... porque justamente hay mucha expectativa en la construcción de hospitales, obviamente la infraestructura, pero lo que mencionaba Benja, ¿cómo estamos a nivel estadística de profesionales, la cobertura médica que tenemos? Porque en el interior hay un médico de guardia generalmente. Ese médico se va de vacaciones y fuiste. O sea, Así mismo. ¿Cómo estamos hoy en términos estadísticos, Yo doctor? te doy un ejemplo. Yo no tenía pediatras para cubrir ciertos servicios en IPS. Yo no tenía ginecólogo para cubrir ciertos servicios por falta de profesionales. Esa era mi pregunta cuando se están construyendo estos grandes hospitales. Si bien tenemos el sistema de residencias médicas que están formando médicos y enviamos al interior los médicos, generalmente no quieren quedarse en el interior porque el desarraigo le cuesta mucha plata. Claro. Así es. Entonces, no tienen esa remuneración para permanecer en el interior. Entonces, Además que tienen que hacer más milagros que acá. exacto. Y no solamente recursos humanos. A mí me preocupa es la dotación y la tecnología que tienen que tener en equipos médicos. Porque vos podés tener un gran elefante blanco y no tenés equipos médicos ni un quirófano o alguien que se vaya a operar ahí, ¿verdad? Y aparte, doctor, estamos hablando de una carrera que si bien para formarse, como médico, te lleva 6 años. El médico nunca deja de estudiar. Así es. Tenemos hoy médicos que están en IPS, Hospital de Clínicas, en el INCAN, totalmente desmotivados. ¿Por qué? Porque monetariamente no les alcanza nada. Una residencia, bueno, te puede durar tantas horas, te dicen, no, así nomás lo es la vida del médico, no dormís 3, 4 días, me parece totalmente inhumano. Yo vengo de familia de médicos, sé también cómo es esto, que es una profesión súper sacrificada, pero también tiene que haber una remuneración por tantos años de estudios que se sigue estudiando y también tengo amigos, compañeros que me dicen, estoy totalmente desmotivado con mi carrera. Y tu carrera es salvar una vida. Pero ahí también tenés una realidad. La actitud de ese médico en salud pública es totalmente distinta en un sanatorio privado. ¿Por qué eso? Y porque en el sanatorio privado Le ganan más pagan. plata. Claro, le pagan. Por eso. Le pagan. Entonces, es un tema que tenemos que debatir y en otros países no existe el médico que salta de salud pública a IPS, IPS a salud pública al privado. Acá los muchachos trabajan en salud pública, IPS y otra vez su sanatorio privado. Claro. ¿Por qué? Porque no se tiene esa remuneración acorde a lo que uno hace, ¿verdad? Si uno toma, perdón, Benja, si uno toma educación y salud, que fue dos ministerios que mencionó Morinio justamente, probablemente estemos ante, capaz me corrijan o me equivoque, pero no por mucho, los dos ministerios que tienen más cantidad o más porcentaje también de sindicalizados. Vos mirá, donde levantás una taza, hay un sindicato, docente y médico. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto? En la misma pregunta que te hacía hace rato de la política, ¿cuánto ayuda o cuánto perjudica? ¿Verdad? Hemos visto que se han cambiado decisiones, creo que Barán tiene más o menos cerradas algunas cuestiones, pero en gobiernos anteriores hemos visto que se han cambiado decisiones por presión de los sindicatos, ¿verdad? Que tampoco son ni unos nene de pecho, ¿verdad? Claro, y todo se analiza, ¿verdad, Felipe? El sindicato es un organismo de defensa muy importante para los trabajadores, si es que está bien conducido, lógicamente, ¿verdad? Ahora, cuando ingresan intereses políticos o ideológicos, ahí comienza el problema del sindicato. Pero generalmente, al menos el sindicato de médicos, generalmente siempre está en la lucha a favor de los colegas y en la distinción para que tengamos lo que tenemos que tener, ¿verdad? Miren, yo estoy saliendo del INERAN y vine acá
y uno encuentra pacientes que, Rosana y compañeros, que no saben dónde están parados, y yo estoy más convencido que nunca, si no tenemos educación, es impresionante el grado, y es una interpelación. Me dice el paciente, ¿y cómo voy a comprar este? Yo no tengo a veces para comer, me dice. Yo le estoy diciendo que a mí me dijo el paciente, yo no tengo para comer, y viene del interior, viene acá de Itá, del fondo Itá nomás. Sí. Y yo, hay días que como y hay días que no como. Hay una problemática social muy grande. Es real, cuando discutimos educación, salud, siempre aparece como trasfondo el tema de la pobreza. Entonces, por eso es una cuestión más amplia y compleja. En la medida en que no se reduzcan los niveles de pobreza, también se van a expresar con más intensidad los problemas en estos dos ámbitos. Totalmente. En la medida en que no se priorice el tema de las políticas de empleo, de la generación de empleo. Si uno tiene empleo, puede capear una serie de situaciones, aunque el Estado no esté en condiciones de resolver una serie Pero de la problemas. gente invertirá en ese caso en su salud, Benja. Y es que Es hoy, una hoy cuestión lo hace, cultural Rosana, también porque, ahí. claro, Es un- siempre vos dejás para lo Claro, por último. eso. Pero hoy día lo que ocurre es que la gente se ve obligada muchas veces a endeudarse por lo que no tiene, Sí. inclusive para responder a problemas de salud. Y- A lo que quería, una no- pregunta que no le quería sé, hacer. Benja, Yo no Sí, sé, mira, no No. sé, Benja, porque Tengo la mis cultura, dudas. la ayer, cultura, ayer falleció una bebé en Alto Paraná porque tenía días de cuadro febril y los padres dijeron, no, vamos nomás a automedicarle. Claro. bueno, esa es la cultura Claro, general. eso hay. Por eso. Nosotros- hay Le habrán dado casos y yuyo, qué sé casos. yo lo que le habrán dado, ¿verdad? Y Lo no, último- de lo hoy último murió que la hace- nena. Lo Hay último casos que y hacemos, casos. lo último que hacemos es Bueno, recurrir pero al y- hospital. Cuando y no llegamos es- al no es un caso hospital, por eso. ya No, estamos pero hay hechos casos y por- casos, pero hay Pero yo gente le quiero- que vende permítanme, todo porque permítanme no da hacerle una gusto irse al pregunta. hospital. Adelante, Porque Una te va a pregunta a traer otra Carlos que me enfermedad. parece importante porque dejando de lado inclusive las valoraciones de el peso de lo que tiene lo que vos estás señalando, que puede ser mucho, puede ser regular, es una cuestión opinable que yo comparto, de que los paraguayos lo último que hacemos es acudir al médico y cuando ya estamos hechos papillas. Generalmente nos acostamos, esperamos que mejore la situación. Por eso lo de las unidades de Nos servicio cuesta, familiar sí, es nos fundamental. cuesta. Ir a buscarle a los eventuales pacientes, no esperar que estos lleguen a los hospitales públicos. Pero la pregunta que creo que tenemos que hacernos y hacerle a las autoridades de salud, y que yo le traslado a Carlos, ¿por dónde empezar, o dónde enfatizar cuáles son las prioridades que tenemos que trazar para el sistema de salud y para la salud pública, el Ministerio de Salud Pública, y si el Ministerio de Salud Pública está cumpliendo con esas expectativas? ¿Vos cuáles definirías como puntos esenciales y cómo estamos en esos puntos? Nosotros tenemos unos indicadores de salud que se van analizando año tras año, Benjamín, que son el tema de cuáles son los índices de moro y mortalidad más altos en el Paraguay, desde muerte materna infantil, enfermedades no transmisibles, que está la obesidad, hipertensión, que son las más frecuentes, el cáncer dentro de esto, las enfermedades respiratorias. Entonces, una vez que uno hace el análisis de estos indicadores de salud, es ahí donde debemos actuar. Y uno se da cuenta que en la atención primaria, sobre todo la atención primaria, es fundamental, porque a nosotros nos llegan los casos ya complicados en los hospitales especializados. Quiere decir que no tuvieron esa atención primaria correcta de repente y ya llegan complicados. La atención primaria es mucha educación y sobre todo solución de los problemas primarios, como dice atención primaria. Entonces, yo creo que nuestro sistema de salud y el Paraguay debe implementar la atención primaria como eje del Sistema Nacional de Salud. Y a partir de ahí ir dispersando nosotros a las patologías más complejas y más costosas. Yo en el INERAN hoy en día tengo endoscopía con un monitor Tokio que yo traje de mi casa, imagínate, ¿no? Televisor Tokio, normal. O sea, y estamos en el 2024. O sea, hay cosas que hay que priorizar y no se están priorizando hoy en día. Claramente es como que tuvimos 2 años en pandemia encerrados y no aprendimos nada. No se aprendió nada de eso, de lo que es prevención, ver todo antes. Hoy como si nada, continuamos como si eso es una anécdota que no pasó. Es peor, yo diría. En tiempos de pandemia se hicieron esfuerzos públicos muy grandes, contrajimos deudas muy importantes que vamos a tener que pagar por unos 170 años. Y nadie se ¿Quién va a acuerda. hacer eso? Se contrataron personas para un momento que después se descontrataron. Entonces, hasta te diría que en pandemia hubo algunas respuestas completamente insuficientes, porque los muchachos parte de los fondos distrajeron para otros fines, y no una parte pequeña, precisamente que sigue impune, entre paréntesis, pero algunas respuestas se dieron.
y parte de esas respuestas y de esas inversiones se recortaron después de finalizar la pandemia. En vez de montarnos sobre eso e incluso hablar de un sistema de salud, pues yo no sé si tenemos un sistema de salud. Tenemos un sistema de salud en teoría, pero en la práctica como mínimo es muy, pero muy débil ese sistema de salud. Entonces el paciente que no va al hospital público tendría que poder hacerlo en el IPS, no existe esa posibilidad, o incluso en un hospital privado, ¿verdad? Yo no sé cómo está integrado el sistema de salud. Hablamos nosotros, usamos mucho la categoría sistema de salud y a la hora de la práctica, a la hora de poner las cosas en la realidad, en la pandemia vimos que eso hacía agua por todos los costados y después no hubo una política precisamente para avanzar en la dirección de superar esa debilidad, Carlos. Así mismo, y yo creo que nos falta mucho y sobre todo un diálogo nacional con respecto a dónde queremos llegar nosotros con la salud pública y si queremos llegar en realidad al acceso universal de la salud, que todos tengamos ese acceso que nos merecemos por Constitución Nacional y que trabajemos en conjunto todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud de manera a que nosotros podamos cubrir esas necesidades de todos los ciudadanos, que no haya ciudadanos de primera ni de segunda. Esa es la idea de la salud pública. Muy bien, vamos a continuar en el próximo bloque con este tema, pero le agradecemos por supuesto al doctor Morínigo por su presencia. Gracias, doctor, por venir. Y le esperamos nuevamente porque de esto vamos a seguir hablando muchísimo todo esto. Seguimos hablando en el próximo bloque aquí en 12.8 sobre la situación de la salud pública en nuestro país. Pausa y ya volvemos. 12.8 continuamos hablando del tema de salud pública y ahora presento a la doctora Rosana González, ella es presidenta del sindicato de médicos, entre otras cosas, porque recién estábamos hablando de todo lo que hace también la doctora. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a todos, buenas noches a todas las personas que están en sus casas y yo creo que siempre la pregunta que se hacen es ¿vamos a estar mejor en salud pública? ¿Vamos a tener la atención que realmente merecemos todos los paraguayos? Porque cuando uno pierde la salud, o por lo menos cuando piensa en no perder la salud, eso cuesta dinero. Sí. A veces es fácil decir, bueno, andate a consultar con tal o cual especialista, andate a la nutricionista, andate a un montón de lugares, pero ¿cómo hacer si no conseguís turno, si no existen tales especialistas, si no sabes dónde recurrir porque no existe una información básica para las personas como para que puedan llegar y puedan orientarse? Entonces, a veces es fácil también culparle al paciente o al ciudadano y decir, no quiere luego cuidarse. Pero tampoco el gobierno facilita mucho en darle esa información de cómo llegar a ese lugar. Eso recién hablábamos. Si bien a muchos nos cuesta ir al médico, no sé, me pongo de ejemplo, si bien no está bueno ser autorreferencial, al ser hija de médico, más difícil otra vez y después uno ya... yo siempre digo, yo ya soy casi doctora, me automedico, lo que sea, pero dentro de todo, tosés y andate al médico. No te querés ir al médico. Después, por otro lado, gente que no tiene acceso a esto dice, ¿y a dónde me voy? ¿Y cómo me voy? ¿Y qué hago? ¿Y de dónde hay que hacer? Y es cierto, ¿dónde uno puede acceder a este tipo de información? ¿Y qué es lo que hacen falta? Campañas, la famosa, esta palabra también yo detesto, políticas públicas. ¿No hay un sinónimo para esto, Felipe? Te consulto antes de seguir con la doctora. Pero las políticas públicas están bien, o sea, es seguir una trayectoria, se inició algo y se tiene que terminar. Pero la cuestión por acá es que no se hace luego absolutamente nada que dure en el tiempo. Se empieza un proyecto, no se continúa. Se empezó con el tema de las atenciones primarias de salud y se abandonó en un gobierno, después se vuelve otra vez a pensar que es la solución. Pero en realidad la solución está en darle respuesta a todos, darle respuesta a las comunidades para la prevención y promoción, pero también no podés dejarle a los hospitales sin un presupuesto, sin infraestructura y sin recursos, porque hoy ya existen los enfermos. Está la población que ya está enferma y no podemos decir, bueno, vamos a dejar nomás que se mueran todos, ellos están enfermos y vamos a tratar de prevenir y dentro de 30 años estos ya no van a enfermar tanto. Doctora, aparte de lo del cáncer, tenemos, a propósito de lo que está mencionando, una estadística de cuántos, para hacer una distribución, digamos, de nuestra población en términos de salud. Se habla del cáncer como una enfermedad, es una de las enfermedades catastróficas, pero nosotros tenemos
muchísimas patologías catastróficas. Tenemos los propios accidentes de tránsito, que hoy también es una epidemia, una pandemia también. Y es como que no se habla de eso, se hablan de las enfermedades crónicas que también matan, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, hay un montón de patologías, la diabetes. ¿Y qué estamos haciendo como para prevenir y qué hacemos para ayudarle al paciente que ya está muy enfermo hoy? O sea, ¿qué hacemos con los pacientes cardiópatas? ¿Qué hacemos con los pacientes renales? ¿Qué hacemos con aquellas personas que tienen enfermedades que ni sabemos cómo diagnosticar porque le estamos indicando un estudio genético que ni se hace en Paraguay? Sí. O sea, nosotros estamos muy lejos y bueno, entonces decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a priorizar, verdad? La salud pública en el mundo yo creo que es uno de los problemas más serios, particularmente de la década del 80, se fue profundizando, un proceso de privatización. El Estado se fue retirando en materia de obligaciones y esto generó muchísimos problemas en distintas partes del planeta. Estados Unidos tuvo problemas con este tema de la salud pública propiamente. Esto no es para decir, bueno, mal de otros consuelo de tontos, ¿verdad? Y estamos mal, sino para poner un contexto de que la salud siempre va a ser un motivo como para cuestionar y tener respuestas positivas a tus cuestionamientos al gobierno de turno, claro, porque es un problema muy serio. Ahora, desde el punto de vista, porque tenemos dos problemas, como mínimo dos problemas. Estábamos hablando de los problemas generales que se traducen en un servicio insuficiente a la población, que necesita y que depende de la salud pública. 73%. Es demasiada gente que hoy no tiene respuestas o tiene respuestas insuficientes. Pero está el otro tema, que es la situación de los médicos y los profesionales de la salud. Otra parte grande del problema, que es cómo estamos en esa materia, en cantidad, en capacidad, en áreas distintas, que tratan distintas patologías y no hay cantidad de especialidades. No hay. Entonces, ¿cómo estamos en ese campo? Estamos mal, súper mal. Primero vamos a empezar luego que no nos dan la importancia que nos tienen que dar a nosotros como médicos. Somos profesionales altamente capacitados, con una responsabilidad muy alta, donde tenemos vidas humanas en nuestras manos, donde cometemos... No digo ni errores, de repente el propio sistema no te da todas las herramientas y no llegas a lo que querías llegar con ese paciente. Tal vez no llegas al diagnóstico, tal vez no llegaste a tiempo en el tratamiento adecuado y te sentís frustrado en tu profesión porque no logras el objetivo que querés. No podés. Pero ¿cuántos médicos tenemos? Pero no tenemos la cantidad suficiente de médicos. Sí. No tenemos la cantidad suficiente de especialistas. ¿Qué desfasaje hay, doctora? Creo que tendríamos que hoy triplicar la cantidad, pero tenemos problemas hoy con los especialistas también. Para llegar a nivel país. Para llegar. Hoy se hizo, en esta semana se está haciendo el llamado de concurso para el gran hospital de Coronel Oviedo. Para mí es una gran preocupación. El gobierno está hablando en construir 5 grandes hospitales de referencia. Magnífico. Ojalá y que le puedan mantener a ese hospital. Y los recursos humanos. Y los recursos humanos, el talento humano, el personal preparado. Y otra vez te están ofreciendo hacer 24 horas de guardia por 5 millones de guaraníes al mes. O sea, y tenés que trasladarte desde Asunción o trasladarte de Ciudad del Este o trasladarte a alguna parte del país para poder cubrir la cantidad de especialistas. Es insuficiente, totalmente. Llegamos al concurso, les digo, estuve participando del concurso, nos estamos yendo al ministerio y siguiendo el proceso, se pidieron 14 cirujanos pediátricos para el hospital de Coronel Oviedo. Solamente uno se presentó. Pidieron reumatólogos, nadie se presentó. Se pidió dermatólogos, nadie se presentó. Se pidieron pediatras, se presentaron muy pocos pediatras. Y al final entonces... ¿Va a ser o no va a ser un hospital resolutivo o va a ser un hospital más del interior del país que va a tener que remitirlo otra vez al Hospital Nacional de Itagua
a los maternos infantiles, donde otra vez en la cantidad de profesionales que están ahí adentro son insuficientes, son mal pagados, somos mal pagados, y otra vez no tenemos los instrumentos como para poder dar una medicina de excelencia. Y es mentira eso. Bueno, denle la calidad, la calidez. La calidez no es solamente decirle, ay, ¿cómo está? Y tratarle bien al paciente. Es importante. Justamente, que tratar bien. Antes de que llegue doctora, explicaba yo que la carrera de medicina de por sí ya es una carrera que se estudia toda la vida. Primero, para formarte son 6 años. Es una carrera donde no se valora. En este país, creo yo, al médico, hay médicos desmotivados totalmente, y usted más que nadie lo sabrá, donde finalmente tienen vidas humanas a su cargo, están queriendo salvar a un ser humano, estudiando, y al final te ofrecen esto, es muy poca la paga, no podés mantenerte vos solo, ni que hablar de construir una familia, tenés que seguir estudiando, y al final no tenés otra vez quien te esté dando lo que vos necesitas, por lo menos económicamente, a diferencia de capaz otras especialidades, otras profesiones. Y no vengan a decir porque no estudiaste otra cosa. Cada uno también decide su profesión, lo que quiere hacer de su vida, pero es cierto, está muy desvalorizada la carrera de medicina y los profesionales médicos en este país, sobre todo en salud pública. Está tan desvalorizada que pululan facultades de medicina. Y es culpa nuestra, pregunta. Y bueno, ¿cuál es la situación? Sí. Porque es una contradicción tremenda. No sé cuántos médicos teóricamente egresan por año en nuestro país. La mayoría son extranjeros, cuyos títulos reciben de universidades privadas de dudosa capacidad académica. Y sin embargo nosotros tenemos déficit de médicos. Entonces, déficit de médicos, pero se reparte el título como galetita. Entonces ahí hay otra discusión también en cuanto a la formación y producción de médicos. Yo quiero ser bastante sincera con ustedes. Nosotros somos el Sindicato Nacional de Médicos, defendemos los derechos médicos, pero a morir, porque creemos que realmente no tenemos prácticamente nada. Y cada vez que vamos a pelear algo en el presupuesto, porque nosotros peleamos nuestro propio presupuesto, porque nosotros tenemos que ir a llorarle al ministro de Economía, porque le tenemos que llorar al presidente de la República, le tenemos que llorar a esos congresistas que ustedes le ven ahí en el Congreso, pidiéndole un poco más de presupuesto para salud. Este año nos van a dar 100 millones de dólares más nomás. ¿Cuál es lo que va a hacer la diferencia con 100 millones de dólares más? ¿Cómo van a construir esos grandes hospitales? ¿Cómo van a contratar más personal? Y con relación a nosotros realmente nos sentimos mal, y la gente dice, de repente ya medio que nos ganamos tan el desprecio de la gente, donde dice, pero ellos luego no nos atienden bien. Yo le digo a la gente, un médico en la urgencia está atendiendo 24 horas 130 pacientes. 130 pacientes. No es humano, es inhumano. No se está durmiendo. Y aparte, vos decís, bueno, vos te creás en la cabeza la película de que estudias mucho, te gusta lo que estás estudiando, querés ser médico, querés ayudarle a la gente, pagás el posgrado, porque los posgrados no son gratuitos. Hoy el médico residente en Paraguay está ganando sueldo mínimo, trabajando todos los días de su vida, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y cada 3 días hace guardia 24 horas. Eso para que si por la población no sepa, ganando 2 millones. ¿Por qué 2 millones? Se le paga 4 millones de guaraníes, entre comillas. Le cobran el posgrado 650.000 guaraníes por mes a los que están haciendo la especialidad, y a los que están haciendo la subespecialidad le cobran 1,5 millones. Y muchos son del interior del país y tienen que venir a alquilar un departamento. Tienen que comer, tienen que vivir, y prácticamente... Bueno, pero eso tampoco queda muy lejos de la realidad de cualquier profesional, doctora. Claro. O sea, si vamos a hacer montos, yo creo que... No, pero mira, vamos a hablar... Terminamos la facultad, 6 años de universidad. Pero a todos les pasa eso, Rosana, no, pero que te diga, ¿verdad? Pero discúlpame, Rosana. Residencia yo te vengo escuchando hace 10 minutos, ¿verdad? Acá hay un tema también. Entonces yo te digo nomás, permitime, Carmiña, por favor, te pido. Yo me mantuve en silencio todo porque quería escuchar la lista de obviedades acá que están tirando, ¿verdad? Yo nomás lo que digo es, dame Rosana González, líder gremial, hace muchos años, ¿verdad? Más de uno respetamos tu trayectoria, digamos, gremial,
Dame 3 autocríticas que hagan desde el gremio ustedes. Sí, Ustedes tenemos. nunca se equivocan. Es No, más, recién nos tuviste equivocamos. recién tuviste Eso recién no un es. lapsus lingüi, como diría No. Freud, y dijiste, cometemos, y después metiste en reversa, ¿verdad? No, Está genial eso, es ¿verdad? que Pero quiero saber. cometemos errores, Quiero saber, obvio, porque todos. te escucho a Todos vos y parece que los no profesionales. tenés los errores, ¿verdad? No, Pasa, todos, ¿verdad? todos los profesionales, seamos lo que seamos. No, yo quiero hablar de tu todos gremio, porque vos cometemos- venís a hablar de tu gremio. Obvio, cometemos errores, pero 6 Y dame años, 3. 6 años de Dame universidad. Para 3. ya terminar la idea de la otra parte de los residentes. Mientras 6 pensaba- años mientras de... pensaba No, la no, te voy a respuesta. dar, te voy a dar 12, los 8, errores. tranqui nomás. Tenemos 6 años de universidad y después hacer la residencia. La residencia médica es un trabajo ya. Se trabaja. Sí. Se ve pacientes, se atiende, se opera, se hace absolutamente todo. Es un trabajo. A mí me da terror. Son De verdad. 3 Sí, años. sí, sí. Pero le voy a decir algo. Los grandes especialistas fueron residentes y tuvieron sus primeros pacientes. O sea, Y sobre el punto más, Rosana, vas a tener que los grandes tener- especialistas hoy, muchos cobran 4 millones de guaraníes. Sí, es así. Con 20, 25 años de experiencia. Entonces me llama la atención, no sé por qué, Felipe, no te parece correcto que los médicos luchen realmente por un salario digno. No, eso es lo que voy a interpretar, Carmen. Por Yo no algo dije hay eso. un sindicato que hace Yo no años está cuestioné, pidiendo porque yo no esto. cuestioné la Digamos lucha nomás que médica. no es muy Es más, diferente valoré. la Vos me realidad. preguntaste... Lo que no escucho nomás hasta ahora era una autocrítica que digan, che, la pisamos ni honesta. No, claro, obvio, como todas las profesiones, yo le estoy diciendo. Pero parece que no se puede hablar mal de los médicos. No, pero obvio, yo estoy acá porque le voy a defender a mi gremio. No, por a eso, me morir, parece ¿verdad? fantástico, Porque nos ¿verdad? están maltratando, porque no nos están ¿Quién le maltrata? respetando. El gobierno no nos respeta, pagándonos lo que no nos paga o no dándonos los elementos como para Y eso poder empe- ayudar eso- al y sector eso empezó privado. ahora, Por una Rosana. guardia, doctora. ¿Cuánto se paga en el sector privado? Y prácticamente lo mismo. Y entonces, ¿por qué la actitud es tan diferente en el sector privado? Me pasó a mí cuando mi hijo se enfermó, tuvo fiebre, me fui a un IPS al interior. El médico, primero la enfermera le tiene que despertar, porque él duerme, ¿verdad? Tiene que tener alguien que le despierte, ni que fuera un bebé, ¿verdad? Se levantó, no quería, ni le miró a mi hijo. Al otro día le llevé yo al sanatorio privado, porque obviamente no me podía quedar con eso. Era el mismo médico que estaba haciendo guardia. La actitud era totalmente, un médico cubano. Era el mismo. Cubano, les digo más. El mismo médico siendo de seguido. De seguido, pero su actitud era, pero claro, sí durmió como un bebé en el IPS, ¿verdad? O sea, y esas son también realidades. Hay ¿verdad? Pero ¿y quién controla? hay contradicciones muy grandes en pero- nuestros discursos mismos, porque ayer hablábamos del tema de los bomberos que son héroes en momentos de incendio y después pasan al olvido. Que es un Lo voluntariado. mismo pasa también con el gremio, no solamente de los médicos, enfermeras, camilleros, en épocas de crisis sanitaria, como las que vivimos, los héroes de blanco. Después no le damos ni 5 de pelota a los héroes de blanco. Esa es la realidad, y no porque yo comparto lo que dice Felipe en el sentido de que es un problema que no es nuevo, es parte de un problema mucho más amplio, que es cómo encarar el déficit histórico en materia de salud y con qué recursos. No es una discusión fácil, pero hay que hacerla desde el punto de vista de la necesaria jerarquización de la profesión médica. Ese es el punto de partida. No es lo mismo Totalmente. quemarse las pestañas 9 años que no tener ninguna calificación en materia de, por ejemplo, de salarios. No podemos equiparar una cosa con la otra. Y por la sensibilidad del servicio, o cuán sensible es el servicio que se presta, es la salud de toda la población. Entonces, a mí me parece que no es una prédica contra las condiciones de vida que deberían mejorar de los profesionales médicos. Claro. Y no solamente de los médicos, como decía, de los camilleros, de las enfermeras, de todos los que forman parte del trabajo, que nos brindan salud en nuestro país. Pero la discusión de fondo es otra. Porque si no le reclamamos a los gobiernos cosas que, si no se establece una agenda de discusión más amplia, no tienen solución. Porque no es cuestión de decir 200 millones de dólares para resolver el problema de salario. Pero tenemos que resolver tantos problemas en la salud, en la educación, en la vivienda, el tema de pobreza en general. Entonces, por eso digo que es una discusión bastante más, digamos, con más rigurosidad que la que hay que hacer para ver cómo plantear las cosas que sean viables y, repito, desde la necesaria revalorización de la profesión médica, que está muy desvalorizada. Eso es real. Hoy es salud. Pero esto que dijiste, doctora, me parece importante. El hospital que se está construyendo de Coronel Oviedo, que se llamó a concurso y que, ¿qué pasa? Bueno, se tiene que volver a llamar. Si no pueden completar el talento humano
para inaugurar el hospital. ¿Qué va a pasar? Y los otros que se quieren construir, lo que incluso vos proponías, Benja. ¿Por qué mejor no hacer 1 o 2 hospitales en vez de 5? Claro. Y ese presupuesto justamente ir para otras cosas Pe- si es que no hay suficiente personal para cubrir estos están hospitales. están hablando de un presupuesto de 150 millones de dólares para la construcción del hospital de Itagua, el nuevo hospital de Itagua. No sé cuánto gastaron en Coronel Oviedo y no sé cuánto se está gastando en el Hospital del Sur. Ya hablaron de la construcción. Son proyectos en ejecución de antes. Y se está hablando ahora de la construcción del Gran Hospital de Asunción y creo que hay otro hospital más que se pidió también que ya está medio en proyecto. Estos hospitales están costando entre 100 a 150 millones de dólares aparentemente. Se licitó solamente imágenes para un hospital, imágenes. 50 millones de dólares. Y para el otro hospital, el del sur, 50 millones de dólares. Estamos hablando ya de 100 millones de dólares. En total estamos hablando ya de 600 millones de dólares prácticamente. ¿Y cuánto es el presupuesto para salud? Son 800, 900 millones de dólares al año nomás. No, pero no son 600 millones en un año. Ese es un proyecto que se va ejecutando por partes. Pero igual, esta discusión es correcta, en el sentido de decir cómo utilizamos los pocos recursos que tenemos, cuáles son las prioridades. Que primero nos solucionamos esto y Carlos. después nos vamos acá. Y claro, y tenés también el déficit. Nosotros venimos peleando hace 12 años solamente por la igualdad de la carga horaria. O sea, existen médicos todavía haciendo 24 horas con el mismo salario que otros que estamos haciendo 12 horas por vinculación. Y lo que estamos peleando es hoy lo que el gremio médico del Ministerio de Salud necesitamos 20 millones de dólares al año para terminar con esta problemática, algo que venimos acá arrastrando y con algo que venimos así diciendo no puede ser que no nos puedan dar 20 millones de dólares en un año para que por lo menos nos sintamos mejor. Y respondiéndole a Felipe, sí tenemos muchísimas deficiencias, como seres humanos, como cualquier otra profesión, pero también es importante individualizarle a todos los médicos que puedan cometer algo que no es correcto, ¿verdad? Que nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer y la atención que le tenemos que brindar a la población. Sabemos también el trato que le tenemos que dar a las personas. Sabemos el trato que le tenemos que dar a los pacientes. También tenemos que saber decir cuál es nuestro límite. Es lo que decimos entre los colegas. Si ya atendiste 100 pacientes y ya no estás pudiendo atender, bueno, decir, bueno, hasta acá puedo llegar, pero acá el paciente 101 ya no puedo atender porque ya no puedo. Rosana, de verdad, creo que la discusión es de alguna manera una prueba de que el problema también pasa por la educación, ¿verdad? Porque en ningún momento se planteó acá el hecho de que sea una cuestión contra los profesionales X. No, ya ni quiero decir el nombre, ¿verdad? O sea, X profesional. Mi planteamiento es mucho más sencillo, ¿verdad? Yo lo único que consulté fue si desde el gremio de ustedes, vos como representante gremial, hacían, y te pedí 3, ¿verdad? 3 autocríticas que hagan. Yo no en ningún momento puse en duda la calidad de la gente, puse en duda la calidad de los médicos, en ningún momento puse en duda que son mal pagados, en ningún momento puse en duda que hay gente que hace magia con pocos recursos. O sea, no entiendo por qué tengo que aclarar esto, pero parece que hace falta, ¿verdad? Porque estamos ¿En qué medio sentido forzados. el gremio con las manifestaciones, por ejemplo? No, él tiene un gremio, y no un gremio menor, hay que decirlo, es un gremio que tiene mucho poder también. Cuando se juntaron y organizaron cosas y se pusieron de acuerdo, cambiaron decisiones políticas o políticas públicas, si querés. Y está bien que sí sea, porque finalmente para eso son los gremios, ¿verdad? Pero digo nomás, uno esperaría también algún nivel de autocrítica, decir, mira, acá también todo el día nos pasamos puteando y también nosotros poco lo que aportamos tal vez a nivel de propuesta. O no sé, yo no quiero ni quiera indicar el debate porque me parece que voy a estar tal vez claro, o sea, lo que estaba contaminándolo. diciendo es que nosotros de repente damos muchos problemas, pero damos pocas soluciones. No, cosa que no quería ni quiera decir eso porque no quiero justamente guiar el debate. Quiero que pero vos nos digas. Nosotros planteamos soluciones. Claro. Por ejemplo, a lo que dijiste, con relación, ¿qué pasaría si se quedan vacantes los puestos de médicos especialistas? No queremos que se contraten médicos generales. Porque de lo contrario vamos a estar haciendo lo mismo de siempre y lo que queremos también evitar parchando, digamos, es que, claro, o sea, vamos a dejar vacantes estos lugares. ¿Y qué propusimos nosotros? Y enviamos una nota ayer al Ministerio de Salud diciendo, quedan vacantes estos lugares, entonces que el Ministerio de Salud hable con las diferentes sociedades y digan, miren, a nosotros nos hacen falta tantos reumatólogos, nos faltan terapistas, nos estamos llenando el cupo de terapistas. Entonces queremos que ustedes coordinen y vean
y esto va a ser algo directo, denos nombres, o en el contrario, si hay muchas personas, se hace un concurso abreviado, pero que se le dé los recursos necesarios a ese hospital, como para que pueda ser un hospital de referencia y no traer lo mismo de siempre. O sea, le damos también soluciones. O de repente también, acá está el presupuesto, esto es el presupuesto de salud para el 2025 y decimos, mira, se puede recortar capacitaciones. ¿Para qué tantas capacitaciones? 32 millones de dólares. Por último, ya para ir cerrando, y bueno, también obviamente vamos a continuar para invitarte otro día. ¿Recibieron o recibiste algún tipo de respuesta de la ministra de por lo menos invitarlos, volver a hablar? Sí, gracias por esto, me encanta que tengan también ideas. Nosotros siempre somos recibidos, yo no puedo mentir, somos recibidos por parte de Recursos Humanos, por parte de la ministra, pero una cosa es que seamos recibidos, otra cosa es que seamos escuchados y seamos tomados en cuenta. Llevamos 12 años escuchando promesas que nos dicen, bueno, dale, vamos a darle algo más, pero no mejoramos. Y sí queremos también mejora en los hospitales, porque no es solamente un salario. Claro. Nosotros también queremos un hospital donde tengamos todos los elementos porque como el salario para poder... solo tampoco te ayuda. Vos podés tener un mega salario y después no tener un... algodón. No tener un ecógrafo, ¿verdad? No, te doy un ejemplo. Los médicos que están en APS cobran un salario y usan 1,5 millones de sus salarios porque hicieron la contabilidad pagando combustible para llevar muestras de Papa Nicolau, para ir a buscar medicamentos en sus regiones, porque ellos usan su combustible, ellos compran elementos de oficina, ellos pagan el wifi de sus puestos de salud, ellos le pagan a alguien que limpie el puesto de salud o limpian ellos y compran los elementos de limpieza. Entonces, también tenemos que decir, bueno, no somos tan malos como a veces nos pintan, pero nosotros también conseguimos medicamentos en algunos lugares con los visitadores, tratamos de comprar los medicamentos, los insumos. Rosana, porque no va ni por ahí. O sea, de verdad no ayuda nada que te victimice, de verdad te digo. No es papel de víctima. Porque en realidad tenés bastante poder también vos, o sea, tampoco me digas que, o sea, no son tampoco una NN, ¿verdad? Vamos a ser sin honestos. Poder en que ojalá tuviera el poder del mundo y pudiera decir, vamos a usar esta plata para esta cosa. Vamos a tratar de no comprar bocaditos en todo el país, en todo el gobierno, y vamos a dar solamente alimentos en los hospitales. ¿Qué hay que recortar de ese presupuesto? En realidad, salud, hay que ver acá qué es lo que dan, ¿verdad? Medicamentos este año sí van a dar 134 millones de dólares más, pero nos vamos a quedar otra vez cortos porque se gastan prácticamente 54 millones de dólares por mes. ¿Qué se puede ahorrar de eso? ¿Qué hay que y cortar? acá hay cosas que yo de repente recordaría como pasajes, gastos de representación, capacitación del Estado. ¿Pasajes a dónde? No sé, acá dice pasajes, dice lo que vos querés. Consultoras, dice capacitación del personal del Estado. Rosana, nosotros pagamos nuestra capacitación, no queremos que nos capaciten, nos capacitamos una solos. Cuestión. Sí, Esta es una discusión que da para... 12-8. Da para le vamos horas. a tomar a la doctora después. Ya habíamos anunciado que es un problema de los más complejos y de los más urgentes que atender. Vamos a profundizar, lógicamente, este debate en otras ocasiones y con otros protagonistas. Solamente una cuestión antes de cerrar. Nosotros insistentemente quisimos contar con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? La ministra, el viceministro, compañía, justamente para conocer cuál es el punto de vista oficial sobre cuál es la situación en este momento, donde creen, por lo menos, que estamos parados en esta materia. Vamos a seguir insistiendo y generando esta discusión necesaria para poder instalar el tema como una verdadera preocupación a nivel país y sobre todo como mensaje a la dirigencia política, bueno, esta tiene que ser una de las prioridades en materia de discusión para ver posibles soluciones que no se van a dar del día a la noche, va a llevar su proceso, pero en la medida que discutamos, ese proceso va a ser más rápido, ¿no? así es. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Inviten a esas autoridades, por favor, invítenos a nosotros para que podamos también esa era la idea, debatir con las autoridades, pero y también esperamos que tengan su agenda abierta también para venir a este programa. Y los que están viendo ahora el programa, y el 21 de octubre se va a defender el presupuesto de salud en el Congreso, que por lo menos con coherencia y que también con sentimiento hacia el pueblo. No hablo ni de la parte médica, la parte que es para medicamentos, la parte que es para infraestructura, lo que es para comprar todos los elementos, que se le dé esa prioridad a salud,
como para que por lo menos no vamos a cambiar y no va a mejorar el 100%, pero que por lo menos algo esté mejor en el 2025, algo un poquitito mejor. En realidad todo, porque todo forma parte de salud pública para ver si algún día se puede mejorar. Gracias, doctora. ¿Qué tal está tu presión? 12.8. No, yo soy la persona más tranquila del mundo. No sé, Felipe, ¿qué tal está? La EU2 es la doctora. Perdón por pensar distinto. Perdón por pensar distinto en este planeta, ¿verdad? Pueden discutir, Es demasiado políticamente correcto discutir todo en la ya. pausa. Me Nosotros aburrido ya volvemos Bajo toda mi y tráeme presión. un poco para tomar la presión Dios de la mío. doctora. Ya volvemos. Estábamos en 10, Pausa. 9 ya. De todas las cosas que ocurrieron hoy en la sesión ordinaria del Senado, tenemos que hablar de esta, una de las más importantes, donde finalmente se aprobó el proyecto de ley de control a las ONG como vino de diputados, modificado en diputados, y tenemos los detalles con la querida Rosana. Adelante, Rosana. ¿Cómo estás, Carmina? ¿Me puedo sentar ahora? Sí, Por favor, claro. muchas gracias. El programa es tuyo. Sí, efectivamente, en medio de mucha polémica que se suscitó en torno al proyecto de ley, hoy efectivamente para mí es un logro. Yo estoy feliz, pero hay mucha gente descontenta. Se aprobó la versión Senado del control a las ONGs. Todas las personas o las organizaciones sociales no gubernamentales que reciban plata del Estado, como de otros gremios, de otras personas jurídicas, empresas o del extranjero, para determinados fines, para proyectos que tengan, deberán hoy día transparentar en qué gasta la plata, quiénes son los que cobran y para qué. Esa es una de las bombas, ¿verdad?, que explotó en estos días, porque se fueron ya con los primeros reportes y las primeras pesquisas que hizo la bicameral después de destaparse el proyecto del convenio con USAID de 50 millones de dólares. Aparecieron los primeros reportes y se fueron develando montos, gastos en salarios, honorarios, consultorías que resultan astronómicos, ¿verdad?, para lo que es el común de la gente, sobre todo, y por lo que siempre se pensó que hay detrás de la ONG la esencia, ¿verdad?, de voluntariado que tienen estas organizaciones no gubernamentales, pero al parecer no es tan así, y en algunos casos están muy politizadas, claro. Y las que más se enojaron son estas grandes corporaciones de ONG que manejan miles de millones de dólares. No se enojaron o no están disconformes, o al menos no se les escucha patear, ¿verdad?, a las asociaciones, a las organizaciones civiles que trabajan por mejorar la escuela del barrio o la canchita de fútbol o para meter un alumbrado a sus comunidades. Las que más están sacudiéndose son aquellas que reciben miles de millones de dólares y mensualmente se llevan jugosos honorarios detrás de proyectos de transparencia, democracia, etcétera. Y los cambios introducidos por diputados no son cambios secundarios. Son cambios de cierta importancia a los que se avino la Cámara de Senadores y, bueno, la ley está sancionada. Tanto en los sujetos que van a ser controlados, algunos fueron excluidos de la lista inicial, como también con respecto a lo que planteabas de los temas de sanciones y cosas por el estilo, que se redujeron las medidas que se pueden tomar, las multas. Claro, esto ya pasa al Ejecutivo. Entonces, pero la pregunta, a mí me cuesta entender la actitud de una oposición que solamente rechaza. En parte puede ser rentable rechazar desde la oposición lo que propone el oficialismo, pero solamente en parte. Porque, por ejemplo, ante cambios como este, para la oposición hubiera sido políticamente más valioso, probablemente, y aparecer más razonables ante la opinión pública, es decir, ante la ciudadanía, como nosotros también somos partidarios del control a todos, digo el discurso, ¿verdad?, que tendría que ser, como somos partidarios del control y se hicieron cambios, aunque no son todos los que quisiéramos, estamos dispuestos a acompañar estos cambios, pero no es el rechazo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una política, sobre todo desde una minoría tan pequeña que tiene el Senado? ¿A dónde pueden llegar con ese tipo de políticas? Y sobre todo, Benja, el morbo que se generó, ¿verdad?, con esa resistencia, porque da para pensar muchísimas cosas. Y también las facturas que fueron apareciendo a partir de las pesquisas que hizo la bicameral. Entonces uno dice,
¿qué realmente son las ONG? Son empresas de consultoría. ¿A quiénes realmente reditúan? ¿Quiénes son los beneficiarios? La plata que viene realmente y que viene a nombre de la ciudadanía, ¿verdad?, para mejorar el control y la representación ciudadana, ¿es realmente así o no? Porque estamos hablando de un grupo minúsculo y muy vinculado a sectores políticos de la oposición que vos decías. O sea, si uno nada debe, nada teme. La frase en el hecho, ese morbo que se generó, yo creo que ya les condenó a ciertos grupos políticos. Ponerle que mañana salgan y no tienen nada que ver. Nadie cobró, nadie redituó, ¿verdad? Pero el morbo que hoy se instaló, ¿por qué? Porque si yo no quiero que algo se sepa, es por algo. Claro. Aparte, Les quiero hacer una pregunta a ambos, a los tres en realidad. Las ONG, o mejor dicho, los proyectistas de esta ley de control, que a mí me parece correcta en líneas generales para transparentar los gastos y que éstas rindan informe cuando se trata de dinero público y todo lo demás, son los mismos que le autorizan fondos importantes para esas ONG. Ahí hay una contradicción grande, primero. Segundo, el Estado asumir la tercerización de una serie de trabajos que pueda hacer el Estado no tiene mucha explicación. Yo creo que el Estado, todo aquello a lo que está obligado, tiene que realizarlo por sí mismo. Sin embargo, no, esto va para tal ONG, esto va para tal otro, esto va para tal consultoría. Entonces, hay dos temas en esta historia que no me resultan muy claros, reivindicando la necesidad de una normativa. Estoy de acuerdo con los cambios que se hicieron y con su implementación. Pero si después seguís, por otra parte, propiciando de otra manera respuestas desde ONG que tendrían que ser garantizadas por el propio Estado, no comprendo bien. Y además, Benja, si le quería sumar a eso también, el hecho de que, y vos también vinculando lo que mencionaba Rosana, ¿verdad?, es que también creo que es justo decir que ella y su equipo de investigación fueron los primeros que se animó a patear el cabichudí. O sea, hay que dar tan. La otra vez le dije eso a Gustavo Leiter, porque no era fácil. Mira que son cotos de poder enquistados hace 35 años por lo menos. Ahí nadie entraba, hermano. Eran así, estábamos más o menos al mismo nivel del bloque anterior. Después estaba la Trinidad y nomás ya era, ¿verdad? En la ONG, nadie. Pero guay, ¿por qué vos tenés que 35 comunicados, solo la sátrapa, Nanga, ¿verdad? Ahí nadie entraba. Y vos mirás las caras. Y vos mirás, Carmiña, y son las mismas caras hace 35 años. Exacto. Cero renovación ahí. Los partidos políticos, vos decís un quilombo los partidos políticos, quilombo los partidos, ¿verdad? Pero sin embargo, tienen elecciones y se eligen. Ahí anda a preguntar una copia, una asamblea en una ONG cuando vos decís el mismo es presidente hace 35. Anda a preguntar. Ahí tenés grupo de intelectuales. intelectuales. ¿Copia tu asamblea nomás? No, por favor. Y te vas pero no vas a poder justificar, ¿verdad? No. Y vos mirá, y son las mismas caras manejando una ponchada de plata. Y vos decís, ¿y cuál es el problema de controlarles nomás y que rindan cuenta? Y hasta ahí nomás ni, ¿verdad? Después podés discutir si querés las tonalidades, ¿verdad? Y cuando ya hablamos de esto acá varias veces, un sector de la prensa, ¿verdad?, donde siempre titulaba y hasta hoy titula ley anti-ONG, donde en ningún momento en este proyecto de ley están en contra de las ONGs ni es anti-ONG. Inconstitucional también, y hasta hoy seguían titulando inconstitucional. Nazi. O sea, hay cosas muy fuertes realmente. Hablar de nazismo hoy en el 2024 y en el Paraguay me parece bastante fuerte, pero eso es obviamente para manipular a la opinión pública. Vos decías también, Benja, el tema de la oposición. Una cosa es ser oposición, porque sí, hace falta pues tener oposición en un país donde evidentemente no puede seguir solamente estar el... Yo me hubiera notado como un triunfo la modificación en diputados. Claro, yo hubiera dicho, pero acá gracias a que pataleamos logramos esto. La oposición parece como un burro de carga, y lo digo con todo respeto a los burros de carga, que yo soy oposición y me voy a poner ante cualquier cosa, y no importa que sea bueno o malo, y ahí finalmente no ven que puede ser un bien para el país, para que el país avance, pero por oposición y como burro de carga no me opongo, no me gusta, no porque viene del oficialismo, yo como oposición no. Y es como que no escuchan nada, y como decías vos, escuchar la versión modificada de diputados, y si eran por lo menos medio pensantes, como para decir, mira un poco, qué interesante,
Y sí, se puede controlar el dinero. Y el que no quiere controlar, ¿y por qué no querés mostrar de dónde viene el dinero? ¿Quién está registrado? Y que no Nunca se vuelva quisieron- otra vez Mira, Carmiña, un nunca gallinero quisieron- como están nunca gritando quisieron- en la Cámara de Senadores, Nunca perdón. quisieron discutir en el sentido de modificar el proyecto de ley. Sí. Porque ellos podrían considerar este artículo es inconstitucional, esto es arbitrario, esto nos lleva al retroceso autoritario, a la alemana nazi y cosas por el estilo. Ok. Nazi, Yo ese quería mismo. Entonces, eliminar. modifiquemos estos 7 artículos, ¿verdad? No plantearon esa discusión. Simplemente se negaron y ahí quedaron, se negaron al proyecto de ley. Entonces, quedaron en la vereda de los que no quieren que se controle. La transparencia. Exactamente, que Cuando no el quieren que se discurso controle. Ahí se y les la complicó razón el discurso. de ser de muchas ONG es la transparencia y la democracia. ¿Dónde quedó eso entonces? Porque no podemos acá, ellos quieren hablar de capital privado y no podemos nosotros hablar solamente de plata del sector privado cuando está comprometido. El Estado es responsable, quiera o no, de este convenio con USAID, por ejemplo. O sea, se meten en nuestras instituciones, dan cátedras a jueces y fiscales. No se pueden desentender en la además, transparencia. y Y hay además, otra Rosana, cosa, no, Felipe, perdón. vos que sos abogado, ¿verdad? No soy. Acá no Apenas sos- soy. Bueno, está. Es abogado del diablo. Colita Pujaré nomás. Esta gente que está en estas ONG, en su mayoría de los casos, son abogados que litigan también y tienen casos particulares. Y son los que todo el día están amaestrando jueces, fiscales. ¿Ustedes creen que eso no es también una suerte de privilegio, al menos para lo que es el ejercicio de ese oficio, ¿verdad? Yo no sé, bueno, soy abogada. pero Eso ya cuando se escucho de fue más arriba. todas las campanas, ¿verdad? Después cuando se quiere Aparte comer que un tienen poquitito. todo un aparato comunicacional que les sigue y están todo el día. todo el Y día. además, Rosana, Al si vos pobre te- Leite. Vos te pones, O sea, a, no- te vas a poner a pensar y parece una discusión baladí si querés, ¿verdad? Sin importancia, qué sé yo, afecta a un grupo nomás, ¿verdad? ¿Viste? Si no le llega a Doña María en su barrio, ¿verdad? Quisieron hacer esto con el tema de la comisión vecinal y las parroquias, se bloqueó, se modificó, murió el discurso. Pero volviendo al punto, acá hay una constitución nacional que prohíbe que se tenga injerencia desde otros países en políticas públicas. No, es algo así que uno se sentaron un día y fabricaron. Y eso por no se habla, Rosana. Y en nuestras narices están. Y esto es, y si hablamos de financiamiento de campañas políticas o de alguna persona en particular de esa ONG a nivel de posicionamiento y demás, vos tenías que leer lo que eran, bueno, también soy un pelotudo a pedal para leer en los estudios algunos, ¿verdad? Pero decía, está en riesgo la Lectura de democracia. inodoro, así se le llamó. Sí, en riesgo la democracia, se cae el país, la república está en juego así. Y vos mirabas así, y el tipo tiene más fato con la ONG. Totalmente. Claro, que Totalmente. por lo menos se creó otra cuenta, de repente. Puta que lo Pero, acá hay un yo me gran acuerdo, responsable. yo me acuerdo de lo de Sinafocal. Usted fue hace no sé cuántos años que figuraba dinero de... Ay, creo que era USAID, ¿verdad? USAID, como yo le digo. Puede ser 400 millones de guaraníes para un curso de decoración. Y cuando se fueron hasta el director de Sinafocal decía, no, jamás. No, nunca se hizo curso de decoración y después figuraba justamente cuando pasan el reporte, por así decirlo, no recuerdo bien la palabra, curso de decoración. Y ahí es donde uno dice, che, no está mal hacer una ley de transparencia. Si esto está pasando acá, ¿por qué no estaría pasando por otros lugares también? Digo nomás, ¿verdad? Entre otras cosas, porque de repente mucha gente se queda con el título de un medio y hay que leer muchas otras cosas más. Y lean varios medios. Yo no le digo no lean este medio de comunicación. Lean todo. Créanle a quien quiera, Lean ¿verdad? todo y después ustedes sacan sus propias Además hay una conclusiones. cuestión, este tema, si alguno o algún actor ONG considera que vulnera sus derechos, esta legislación, en el caso de que sea promulgada por el Ejecutivo en los términos Claro, todavía no fue. sancionados Esto por el está Congreso, que es el trámite el gancho siguiente, del tiene las presidente. acciones legales que pueda desarrollar según el régimen institucional de nuestro país. Puede accionar ante la Corte y cosas por el estilo. Acá no se acaba la historia, ¿verdad? Y habrán seguramente encendidos discursos en los próximos días acerca de la cuestión, pero son exageraciones. Quienes vivimos, por lo menos el último tramo de la dictadura de Stroessner, y habrán otros que hayan vivido más tiempo durante la dictadura de Stroessner, sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni normativas represivas de aquella época con una normativa como esta.
En aquella época hablamos de la ley 209, 294, 323 para decir que el preso político era un preso común y que se justificaba plenamente su condena a N años de prisión, a pesar que el tipo estaba siendo cagado a patada y no tenía derecho a nada, ¿verdad? Entonces, no se puede comparar una cosa con la otra. Es una grosería, es un abuso de una manera esto es un extrema. negocio. Pero de todas maneras, aún así, si considerás que hay derechos que te están vulnerando, tenés los resortes jurídicos para accionar. Así es como tiene que funcionar un Estado de Derecho. Igual vamos a escuchar todo el encendido discurso por un día, después bajará la polvareda y buscarán otro tema de la agenda con la cual quieran insistir. Otro tema que sí pasó en el Senado y que estuvo entretenido ¿Te aparentemente. tocó el tema de Salín? No. Vos sabés que no. ¿Qué pasó? Qué interesante lo de Salim Busarki. ¿Qué pasó con Salim ¿Qué pasó con Busarki? Salim Busarki? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? No sé yo. Está en el freezer. Nada. Pero miren que no es un Está caso archivo. menor. Pero está bueno, ¿no? No, porque a ver, Es se bonito. habló Está bueno. la Pidió semana perdón. pasada, pero la Pidió. semana pasada Nuevo. fue tema de todos los días, de todos los programas, radio, tele, La Nación, todo lo que sea digital. Y hoy supuestamente se iba a Hablábamos tocar en el Senado. con el vicepresidente de la ANR, ex senador de larga trayectoria, Calega Laverna, días atrás, y una de las preguntas que le hacíamos era si esta postergación que se había resuelto entonces, hace una semana, del tratamiento del caso de Salim Busarki en el Senado, era a los fines de enfriar la cosa y que finalmente desaparezca, o si era para estudiar a mayor profundidad y después plantear el tema con la seriedad y sobriedad que requería el caso. Y dijo, todas esas posibilidades son reales. Y también otras. Y también otras, que no voy a también mencionar, otras. hijo. Parece que los muchachos no quieren discutir este tema. Parece Y yo que- entiendo que no quieran agitar las aguas a veces de manera innecesaria, como se agitan las aguas innecesariamente en nuestro país en distintas oportunidades, pero esto no es innecesario. Que un senador de la República, independientemente del monto que se discutía en términos monetarios, haga tráfico de influencia de manera documental, haga uso indebido de sus Como influencias, nunca. lo admita y esté filmado, grabado, divulgado públicamente y no diga nada al Senado, es un gol en contra para esa institución. Y sí, y también en la oposición, porque te das cuenta que cuando es chancho de su chiquero, Sí, así mismo. Pero ahora Ventana. si querés estar, digamos, en el día a día de la política, ¿por qué usar una carta que puedes guardar para usarla después cuando te parezca más oportuna? Eso, por eso, podemos decir que o eso o ha nacido un nuevo LC. ¿Qué es eso? Saquen sus propias ¿qué es conclusiones. LC? No, ya se lo Piensen. No, LC. Ah, eso no va a pasar. ya. Muy Eso no larga va- es la palabra, Eso ¿verdad? no va a pasar. Sí. Larga es la palabra. Pero yo... No, yo creo que Vos por ahí cerca me sí. quiero que- me yo preguntaba quiero a que mí, la guardo la gente- carta para más tarde, no sé. Yo quiero que la gente en su Pero casa son piense. cartas, mira, puede ser, pero las cartas hay que jugarlas cuando el partido lo exige. Si no ante la opinión pública, ¿qué construcción, cuál es el mensaje No, a ver, político? El yo mensaje entiendo, político pero- tiene que ser, este es el ladrón, le pillamos Claro. robando, Pero- se lo manda a pero la de lo cárcel. Pero nuestro quedó, no también. quedó afectado el tipo. Claro que quedó afectado. 12, Quedó, ocho. quedó, no Re- quedó golpeado. Todos reducido, quedaron digamos, su pegados. capacidad de Sí, movilidad. absolutamente. Yo me estoy refiriendo a la respuesta No, yo entiendo tu institucional. punto. Yo entiendo tu ¿verdad? punto. Pero a veces sobre no todo funciona así, en ¿verdad? una institucionalidad tan maltrecha como la nuestra, en serio, tan desprestigiada, Es que- una dirigencia política súper cuestionada. Entonces tenés que decir, bueno, cuando se le pide a alguien con las manos en la masa, Tenía un profesor de la facultad. hay Vamos que a actuar. ¿Puedo contar mi anécdota de la facultad? ¿Puedo contar mi Contá, anécdota? Salí- por favor. ¿Qué pasó? No, Me espera, decía- la universidad. Tenía un profesor en la facultad que me decía, pues yo también le cuestionaba, así, la cuestionaba siempre desde el deber ser. No dudo. Y me decía, vos me decís lo que debe ser, yo te digo lo que es, me decía. Y me liquidaba, ¿verdad? Mi argumento. Y no le seguí argumentando. Sí, pero hay que, No, porque un argumento de guachearlo. peso ese de Carmí, porque el tipo te hablaba de la experiencia del día a O día, sea, ¿verdad? como yo te iba a seguir discutiendo eso. Lo que No, sí está es bien, que pero tenía un punto el tipo. yo creo que, Eso nomás digo. si no me equivoco, Enrique Salim saludo, Busarki un pidió disculpas el día que estrenamos este programa. Desde ese día quedó en 12-8 y quedó ahí. No, está Para en mí que bajó su presión. 1,4. No. Bajó la Sí. presión. Lo ideal sería en 12-8. No sabemos cómo respira. Así que bueno, ¿qué pasó entonces si no fue lo de Salim? Y hubo una situación, yo nunca lo Se agarraron escuché, a- nunca lo escuché a Penner tan molesto. Viste que Penner es un Ah. hombre muy 12-8 precisamente, ¿verdad?
no en general. Ñandú tiene su... Tiene su personalidad, Le ahí, saltó la térmica. su carácter. Sí. Pero, bueno, el senador Nakayama le cuestionó. Ramón Nakayama parece, ¿verdad? Nakayama le hizo un cuestionamiento aparentemente arbitrario en cuanto a la inacción de la comisión que preside precisamente el senador Penner con relación al tema indígena, y este le respondió, lo puso en veredas, ¿verdad? Le cuestionó, le dijo, primero tenés que trabajar. Si vos no trabajás, no tenés ningún derecho a venir a cuestionar acá. Y la ahí verdad lo mató, ¿verdad? Y lo mató. Cuando habló de trabajar, le mató. Si así yo me voy a levantar ahí, dijo. Le fusiló. Y el otro se preguntaba, ¿será que acá hay que trabajar? Claro. ¿Verdad? Podemos ver. Tenemos después para nos va ver. conmigo. Adelante, porque para los que no vimos. Te invito oficialmente y públicamente para que integres a partir de hoy la Comisión de Pueblos Indígenas y trabajes, aunque sea la mitad de lo que trabajan los integrantes de esta comisión hasta ahora. Se te paga para que trabajes también, así como nosotros. Nosotros no nos basamos en me dicen qué, se dice qué, para acusar. ¿Por qué no me llamaste por teléfono, colega? Perdón, presidente, del diálogo, pero voy a volver a la institucionalidad. Disculpe, presidente. Le pido apoyo a la sala técnica para tocar el punto por el cual yo me había inscrito para no perder tiempo por un disparate de un colega que viene a acusar alegre, irresponsablemente el trabajo. No me interrumpas, yo no te interrumpí, no me interrumpas, yo no te interrumpí, o si no hablo de la violación de ayer. Bueno, ya. Por favor, colegas. Cuando ustedes hablaron, yo me callé, así que les ruego con todo respeto, o se callan o se van. Les doy Por favor, opciones. colegas, Listo. no al diálogo. Ya está. Gracias, Pueden presidente. dirigirse a la presidencia. Continuamos la sesión. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Menos uno. Otra vez nos cruzamos ayer con la gente de Tierra Viva. Obviamente. Y yo desde hoy a esos desalmados integrantes de Tierra Viva los voy a llamar bolsillo vivo, porque para eso están trabajando. Ellos no trabajan en favor de los indígenas. Ellos viven a costilla de los indígenas en muchísimos casos, por lo menos. Es una pena. Hay ONGs que hacen un excelente trabajo, pero estos son unos desalmados. Hilux, nuevita, súper equipada. Yo soy responsable. Colegas. Ahí están las imágenes. Por favor, colegas. Bueno, le pido disculpas. Menos a uno. Gracias, señor. Genial, Orlando. Se enojó, Genial, Orlando. Para el que no entendió, Le pido al disculpas, final, menos a uno. menos a uno, y aparentemente Nakayama le decía, vení, decime la cara. Porque viste que estaba atrás, Penner, y pues te estoy diciendo en la cara. O sea, es como, era un temper No. acá, Marica López y MacArthur, ¿verdad? Mira, Es Yuna el parecía tema de un- Orlando Penner es que un tipo conoce mucho su valle, ¿verdad? Claro. Claro, Vos le y podés la- cuestionar muchas cosas si querés, no sé Sí. qué, otra. Pero el tipo conoce su valle. Y las veces que vino siendo o ocupó algún cargo público es por el voto de su valle. O sea, estamos hablando de todo el Chaco, ¿verdad? Sí. Fue diputado, fue gobernador, ahora senador, y siempre con el voto de su gente, digamos. Entonces, algo tiene de mérito, ¿verdad? Y En un ese tipo que sentido. pelea mucho también por la reivindicación Y por indígena. eso se molestó tanto. Pelea de mucho. Y me quedo con la frase, o se callan o se van. Te Voy encanta a- ya eso, ¿verdad? Voy a, Quería aplicar acá, ¿verdad? voy a implementar desde hoy la frase de Orlando. La idea O se también. callan o se van. Y ojo también, para el que no entendió, se sale incluso el protocolo de cómo es la ronda de oradores en el Senado, que tiene, si se va a dirigir, si somos acá senadores, ¿verdad? Para que entienda doña Petrona en su casa. Si somos acá senadores y estoy hablando yo y me quiero dirigir, por ejemplo, a Felipe, tengo que decirlo a través del presidente, que sería en este caso Bachi Núñez, si no digo, pido disculpas por nombrarlo, colega. Así Y es. este ya le decía, pero vos, callate. Y ahí donde es por eso que dice, pido disculpas a todos menos a uno.
Claro. Le señala a Yaka. No vayan a hacer. Sí. Después se Ay, enoja con nosotros. se me fue. Después no quiere venir al Sí, programa. Nakayama. No, claro que va a venir. No quiere venir. ¿Por qué? No sé. No, porque el otro día dijimos Va a venir. No quiere así venir. son las cosas. Usted demasiado le maltrataron. No, peor, dijo una mentira pero que causa mucho malestar entre nosotros, ¿verdad? Porque él dijo que no viene a nuestros programas porque hubo expresiones racistas en su contra. Y falta la verdad, es un mentiroso el tipo. ¿Quién? Yo no. Nakayama, no, Acá nadie. no se le invitó todavía. No, pero en ningún espacio de este medio de Este grupo comunicación lo se le trata a alguien. No le gusta. Me sería un despropósito en Paraguay ser racista, va contra nuestra naturaleza, pues nosotros no estoy yo somos acá, ¿verdad? precisamente arios, Si estoy yo acá como rubios, cupo, altos digamos. de ojos azules. ¿Verdad? ¿Quién es racista acá? Entonces es un Por disparate. eso digo, Se si habrá estoy acá confundido- como cupo el estar acá. color, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Muchos. se habrá confundido el medio de comunicación, ¿verdad? no creo. Bueno, de todas Ay, maneras... Nakayama, venite, vamos a De mimar. todas maneras, los políticos tienen que estar sujetos, no me refiero a ese tipo de ataques racistas y cosas por el estilo que son odiosos y repudiables, pero sí a la crítica. Y yo creo que lo que él no quiere es escuchar posiciones sí. críticas. En realidad esa es la cuestión de Eso es fondo. victimizarse Sí, sí, sí. encima. Sabemos, él sabe muy bien que el curso político que siguió todo el mundo es muy distinto al que mucha gente esperaba y generó mucha decepción. Hay gente que apostó a él, a su imagen. Y además después, también venga vaya, un tema también no se dio en la realidad. también un tema de timing, ¿verdad? O sea, yo creo que le esperabas que salgan detrás de él o con él tal Del vez Partido un Liberal. volumen Sí, mayor no o sigue más nadie. de dirigente y se quedó. O sea, Hoy solo frente a Peña. claro. Pero No, con en el, más en el razón. sentido de la salida, esa es su partido, te digo. Esa gente que le votó sí. por el PLRA Nadie. y demás. Nadie. Y vos decís, ahora está también a gente que estaba pensando si se queda o se va. Tal vez hubiesen esperado un poquito más, ¿verdad? Pero y capaz por eso necesito justamente recorrer programas, esperar gente que se suma a su movimiento. Hay que hacer también marketing político, senador. Está medio fuera como Efraín también. Efraín también está. Solo que a Efraín lo sacaron. Claro, pero Efraín se mantiene en los marcos del Al menos PLRA. habla, Efraín. sí. ¿No- ¿Quién ¿Verdad? es Efraín? Como la mayoría de los liberales que se pelean con el directorio y compañía, o corrientes inclusive que están en una posición muy de mucha confrontación con el directorio, se mantuvieron últimamente. Ellos normalmente rompen, pero no hubo rupturas en este último periodo. En cambio, él sí. Él renunció públicamente y llamó a construir un nuevo partido. ¿Cuál fue el enojo Y ahí quedó. de El Nakayama? arrastre, al parecer, no hay Cero. arrastre. No ¿Por importa, qué te fue digo, cero. su ruptura? Para que su te dé una enojo? idea, Carmen, No me nosotros- Porque acuerdo. no es liberal. Y eso es importante. Él dice el PLRA dejó de ser liberal. Los partidos tienen son representaciones políticas que las ejercen por imperio de la voluntad popular. No porque se le ocurra a una persona que el Partido Colorado dejó de ser republicano, el Partido Colorado deja de ser republicano. El Partido Colorado sigue siendo el Partido Colorado que reivindica en su programa esas instituciones. ¿Qué tal lo hace? Que Sí, también podemos- lo hace, sí. ya es otra discusión. Ahora se dio cuenta el muy tarde PLRA nomás. es el representante del liberalismo en Paraguay hasta hoy. Incluso con su Mañana sí vertiente, se divide, venga. veremos. Con sus defectos Con sus y distintas virtudes. vertientes. Porque también tenés, cuando son partidos muy grandes, históricamente lo que tenés son vertientes, ¿verdad? O sea, tenés los dos partidos más grandes Claro. del Paraguay y tenés... Como Lo en todos mismo. lados. Vos le haces la misma pregunta a dos referentes colorados y a veces tenés posiciones totalmente distintas, ¿verdad? Y lo mismo van a encontrar en el PLRA ni hablar. Preguntar una cosa Ahora, a Hailey la y le preguntar otra cosa a Vera Bejarano y vas a encontrar que son o a Paco Valedesma, ¿verdad? Si Ahora, querés. cuando se divide el Partido Liberal y se constituye el Partido Liberal Radical, estamos hablando de muchas décadas atrás. Un poco, sí. Ahí hay una Un poco disputa bastante. fuerte para ver quién es el representante del liberalismo en Paraguay. ¿Y quién termina siendo el representante? El PLRA, que se constituye en 1977, tengo Sí, entendido, por ¿verdad? ahí, Más o menos sí. en esa época. Con Eusebio. Y se convierte en la representación, global, con la INO, Ah. Beto Fernández, Ay, yo ya me fui a otro Tuy lado. Benítez, Florentín, Yo la Tito otra vez pensé Saguier. que era lo de Cecilio Báez, pero también me fui muy No, te atrás. fuiste muy atrás. Pero de todos 40 modos, el añitos. análisis de él, que es historiador, llegó muy tarde, ¿verdad? Pues Muy después de que tarde. asumió, ¿Vos como sabés que senador se dio cuenta de que que los conste que liberales no son liberales. Pintaba bien Nakayama. Exactamente. Pintaba bien. Además, O sea, después de que la INO fue presidente Claro. del PLRA durante tanto tiempo, después llegar ahora el PLRA dejó de Descubrió ser liberal. tarde. Bueno, Yo ahí insisto. cambiemos un momentito A de ver, tema. a ver. Porque No de yo no pude octubre, escuchar no, nuestro- esta es una noticia internacional, pero que tiene su correlato o que, digamos,
nos trae a colación algunas cuestiones de nuestro país. Declaración del embajador sobre la designación de Rafael de... No es del embajador paraguayo. El embajador en Ecuador. Además, uno le va al corazón. En Ecuador. El embajador de Estados Unidos en Ecuador sobre la designación de Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador, y Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente. Y dice, comunicado mediante, el secretario de Estado de los Estados Unidos anunció el 9 de octubre del 2024 que el expresidente ecuatoriano Rafael Vicente Correa Delgado, yo no sabía que era Delgado su segundo apellido, y ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos debido a su implicación con actos significativos de corrupción. Ay, me suena eso. ¿Le suena? Bueno, dos cuestiones nomás, porque estos jueces del planeta se consideran tales como asumiendo que son los representantes de la moral y del correcto proceder, ellos pueden decir este corrupto, pero secundariamente, yo quiero referirme a dos ¿Hubo conferencia de prensa para ver el tape? Primer tema, justamente, ningún show. Cero show. ¿Y por qué es trámite? ¿En tiempos electorales? Tampoco. ¿Por qué se ríen? No es ni en tiempos electorales, ni hubo show, aunque la medida sea cuestionable, es un derecho que tiene Estados Unidos decir, vos no sos bien recibido en mi país, aunque no puede andar declarando por el mundo quién es honesto y quién es corrupto, esa ya es otra discusión. Pero ningún show, en marco de ninguna campaña electoral, ¿verdad? Un comunicado y se acabó. Ahora, un 9, un día en una fecha como hoy 9, pero hace 2 meses, en donde una persona como el embajador Özil recibió la solicitud, en realidad el Departamento de Estado. Así fue. Para ellos fue. Se le cursa un pedido del gobierno paraguayo un día 9, pero hace 2 meses. 9 de agosto, el gobierno de Paraguay le solicita al Departamento de Estado que acelere los trámites para retirar al embajador Özil, a quien le perdió la confianza. Esa es la palabra, palabras menos, mismo. Ese es el contenido, ¿verdad? Así mismo. ¿Y por qué? Por sus sucesivas, me atravesé todo, sucesivos actos de intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Show mediante, en tiempos electorales, en distintos momentos, hasta hacía unos pocos días que había hecho una conferencia de prensa para show sobre el tema Tabesa y compañía. Bueno, transcurrieron 60 días y no pasó nada. Pero llegó la nota. Capaz se perdió en el... a lo mejor se perdió, puede ser también eso. Porque ahora se envía por mail, no se envía a veces más. La red no funciona. Pero ya se envía por mail, ya no por correo. Pero no tomaron nota, ¿eh? Por la razón que fuera, 60 días después no nos dieron bolilla, o no le dieron bolilla al gobierno del Paraguay, y eso es muy malo porque le dejan una situación muy incómoda al gobierno. Vos sos el anfitrión de una representación y decís al jefe de esa delegación, le decís, mira que yo no confío más en esta persona. ¿A quién sería? Anthony Blinken. Al Departamento de Estado, exactamente. Llévalo de acá, por favor, llévalo de mi casa rápido y no te dan pelota. Viste que están con el huracán Milton en Florida, están con las elecciones, están con... No, porque eso es un plumazo. Mira, una cosa es que lo reemplacen por un nuevo embajador, ese es un proceso que lleva más tiempo. Tiene que contar con la aprobación del Congreso. El Congreso está en cualquier cosa, menos están en campaña. En la cuestión en Paraguay, ¿verdad? Y de Özil y cosas por el estilo. Pero sacarle a un embajador es una cuestión de mero trámite. Lo hizo Wasmosy con Clinton en aquella oportunidad. Y lo rajaron a Glassman en 24 horas. En 24 horas. Pero yo pregunto... Hay que llamar a la Casa Blanca. Yo pregunto justamente, venga ahí, o sea, a Özil no le molesta la condición, ¿verdad? No. A él le encanta hacer el foco le encantan los es... focos, le encanta todas las cámaras. Entonces, en la medida que a él se le deje trabajar cómodamente, después tener un ministro de Educación que sale en la foto con él por una donación para una escuela en Lambaré, y uno entonces decir al mismo tipo al cual vos le criaste la confianza como gobierno, después te va a ir a recibir una donación. Un ministro del Ejecutivo. Entonces vos decís, Ana, pues, no hay alguien que baje línea ahí.
También, claro, pero yo creo que también juega ahí el aspecto protocolar, ¿verdad? Porque nosotros somos un Estado Rosana, y tenemos lo político es mucho más importante, perdón también tenemos que manejarnos como Estado. O sea, Sí, yo creo que Paraguay ya bajó su posición respecto al embajador. Pues no, por eso tampoco podemos dejar de... Sí, pero por ejemplo, las cuestiones institucionales. Pero ¿y el tino político? Sí, hay un Las cuestiones perdido. institucionales, Pero hubo digo actos yo. públicos. No, está bien, recibí la donación, perfecto, pero... Hubo actos Sí, públicos en los tiene que que correctamente, por ejemplo, no asistió el presidente de la República sabiendo de que iba a estar... Porque son señales que uno da, políticamente Vos no hablando. podés echarle a alguien o solicitar que se vaya de tu casa porque no confías en él y acto seguido seguir dándole ese trato como embajador con todos los reconocimientos del caso. Un tema de confianza. Y también fue muy claro el comunicado del gobierno, hay que recordar eso, porque en ningún momento se puso en duda los niveles de colaboración y amistad con el gobierno americano. Nunca. Sí. Tardaron igual. Con el Estado americano. O sea, el tema acá es Otzfield. Se fue muy claro y se enfocó mucho en la cuestión en él, porque básicamente sigamos trabajando como Estado Claro, mutuamente. pero él sigue siendo el funcionario Por de los eso. Estados Unidos acá. Sí. Muy bien, bueno. tengo 2 números de teléfono y me tengo que ir a la pausa. O se callan o se van, Bueno. como dice el senador Orlando Penner. No sé si quieren que llame. Tengo 2 números de la Casa Blanca. No sé si Biden... ¿Qué estará haciendo hasta ahora? A decirle, Mr. President, te enviamos nosotros un... Pero veamos, o le llamamos al presidente de acá para que le haga recordar. Pausa. ¿No nos vamos a la pausa? Pensé que ya no íbamos a la pausa. Ah, no, nos vamos a la pausa. No me dejas llamar a la Casa Blanca. Lo que pasa es que está en contacto desde Ciudad del Este Pero nos vamos el concejal Ernesto a Ciudad del Guerín. Este, exactamente, en vez de ir a la Casa Blanca, nos vamos a Ciudad del Este exactamente con el concejal Ernesto Guerín. Empezamos por Ciudad del Este nuestro viaje, Empezamos por Ciudad del exactamente. Este. La ¿Qué frontera tal? al menos, ¿verdad? Sí, estamos justamente ahora en comunicación con el concejal, quien hoy dijo algo muy interesante con respecto al caso de Miguel Prieto. Recordemos, ayer se presentó la acusación para ir a juicio oral y público de una de las 39 denuncias que tiene el concejal, y yo me preguntaba hoy, ¿será que esto va a festejar también? ¿Qué tal, concejal? Buenas tardes. Buenas noches, perdón, buenas noches. Buenas noches, Carmi, 12-8 nomás. Después ya te va a la Casa Blanca. 12-8. Ojalá, yo quiero conocer Washington igual. Concejal, hoy usted contaba que el grupo que protege justamente al intendente Miguel Prieto fue a presentar el grupo de concejales, ¿verdad? Pidieron intervención ellos mismos para ellos mismos rechazar esta intervención para que no se vuelva a pedir dentro de un año, tengo entendido. O sea, una jugarreta que están haciendo para proteger nuevamente al intendente Miguel Prieto, y después hablamos obviamente de esta acusación que iría a juicio oral y público. Sí, así mismo, Carmi. Ayer en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, ellos presentaron una nota de la cual pedían la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, y luego ellos rechazaron otra vez el pedido de intervención, ¿verdad? O sea que pareciera ser algo un poco chistoso, ¿verdad? Pero es una burla a la ciudadanía y también a la justicia, Carmi, porque ¿cómo es que ellos presentan un pedido de intervención y luego ellos rechazan otra vez, ¿verdad? A mí me llama poderosamente la atención, porque justamente una de las personas que pide la intervención está también implicado en el caso de las denuncias que tiene el intendente, que es el concejal Sebastián Martínez. Justamente él pide la intervención y él vuelve otra vez a rechazar. Entonces, me parece una burla a la ciudadanía, me parece una burla a la Contraloría. Ojalá que la Contraloría tome una medida, porque imagínate, son concejales del equipo de Miguel Prieto y ellos mismos están pidiendo la intervención. Ojalá que la Contraloría se le levante un poco la antena y venga a ver lo que está pasando en Ciudad del Este. Ahora, Ernesto, ¿no te parece que esto es parte de la viveza criolla, que en realidad no es muy viva, en el sentido de que no tiene ninguna consecuencia práctica? Estas maniobritas de presentar para rechazar y cosas por el estilo, porque el principal problema que enfrenta, decíamos esta mañana con Felipe, así son las cosas, el señor Miguel Prieto, no viene por el lado de la Junta Municipal, en donde él tiene un control, tiene mayoría política. El principal problema que enfrenta Miguel Prieto es con la justicia, es con esta acusación que ahora probablemente dé pie a que se eleve a juicio oral uno de los casos, y detrás de este caso hay otra imputación 39 y más. otras denuncias.
Entonces, ese es el frente que debería preocuparle más a los dirigentes políticos de Rodeana Miguel Prieto y no precisamente este tipo de maniobritas políticas sin consecuencias prácticas. Y mira, Benjamín, de imputación ya pasó a acusación, por ya eso. Las dos. Por eso te digo, los dos, ¿verdad? Sí, los claro dos que es casos. una maniobra política lo que están Claro, haciendo. esta es la segunda. Claro. Esta es la segunda acusación, ya. claro. La segunda acusación que viene, ¿verdad? Y justamente eso te estaba comentando a Carmi también, que el concejal que pide la intervención, que es Sebastián Martínez, está implicado en los dos, tanto en Tiachela como en Tallí, ¿verdad? Y claro que es una estrategia política, se creen los vivos, ¿verdad? Al presentar la intervención, porque piensan que ellos no se puede más presentar una intervención, pero yo tengo entendido que se puede volver otra vez a presentar la intervención en otros puntos. Pero nosotros no tenemos mayoría, Benjamín, en la Junta Municipal. No vamos a poder pedir la intervención, a menos que venga del Ministerio del Interior o de la Contraloría, ¿verdad? Tiene que pasar por la Junta sí o sí, pues. Ernesto, ¿verdad? Igualmente pasa por la Junta sí o sí. El Ministerio del Interior puede derivar a la Contraloría y eso se puede venir a través de la Cámara de Diputados, la intervención, si se quiere venir. Además, cuando tenés mayoría en la Junta Municipal como para solicitar la intervención, tenés mayoría para que se trate el tema, se apruebe y todo lo demás. Eso es cuento chino de que por esta maniobra no se puede tratar. En el Congreso sí es así, por el reglamento. Cada año. En el Congreso, una vez que radicaron un proyecto de ley que va al archivo, ese mismo año no podés volver a tratar, pero no es el caso de las juntas municipales. El problema es jurídico. Si este señor, si prospera la acusación contra este señor y es condenado, bueno, sencillamente no hace falta ninguna intervención, no puede seguir ejerciendo su condición de intendente. A propósito de las 39 denuncias que tiene Miguel Prieto, Rosana, ¿verdad? Nuestra 42 compañera. ya creo que ya tiene. 42 ya. Ay, 42 mira, subió. Y esta semana la Contraloría le va a presentar una nueva denuncia otra vez, Carlos. La Contraloría Ciudadana, que es un grupo que están acá. Uno de los que ya le denunció rol. también, sí. No, quería decir nomás que a propósito de estas ya 42 denuncias, Rosana Escobar, nuestra compañera directora de investigación de la Nación, tiene mucho que ver y es una de las grandes articuladoras de unas cuantas denuncias, porque lo investigaste muchísimo a Miguel Prieto, Rosana, y encontraste una caja de Pandora, por así decirlo, de toda la corrupción atrás de una persona que venía como el gran cambio de Ciudad del Este. Totalmente, para nosotros era un mesías, o sea, para nosotros era una administración santa. Es más, cuando a mí la gente de Ciudad del Este me habló, me dijo, ¿qué es lo que me voy a ir a buscar? No hay una sola denuncia, una sola tapa diario contra Miguel Prieto. En ese momento estamos hablando de año de pandemia, año 2021, ¿verdad? Y bueno, el concejal en ese momento, creo que era concejal todavía, ¿verdad? Celso. No. En pandemia, yo no era concejal, Celso sí era concejal. Celso, y bueno, y era un loco que lo estaba acusando, Celso Quelemú Miranda, ¿verdad? Era un loco. Entonces, bueno, me fui y encontré que realmente loco, fue... Es loco, pero estaba en lo cierto. Todavía, sí. Los locos y los niños a veces dicen la verdad. Pero aparte que nosotros ya nos habíamos ido con el equipo de investigación después de que la Contraloría había blanqueado una auditoría, o sea, una investigación, donde había aparecido totalmente regular todas las compras. No sé, concejal, si usted se recuerda de esa primera auditoría que hizo la Contraloría y que después cuando nosotros empezamos a contar la verdadera historia de cómo se amañaron las compras de alimentos en pandemia en la municipalidad, tuvo que abrir otra auditoría en la Contraloría y ahí se dio cuenta de lo que nosotros nos habíamos dado cuenta con la investigación, ¿verdad? Que todo fue armado con un grupo familiar, amigos de Miguel Prieto. En el caso de la primera acusación, el sonadísimo y emblemático caso Tiachela, que era una compra de 2.949 millones, 3.000 millones de guaraníes, ¿verdad? A una despensita de barrio. Y detrás de eso nomás nos habían contado la gente de la Contraloría, ¿verdad? Y algunos vecinos también, el caso de Tallí, de don Buenaventura Morini, un señor que hace pozo artesiano, en realidad que figuraba como vendedor de 300.000 kilos de harina, etcétera, a la municipalidad de Ciudad del Este. El señor no tenía idea siquiera de cómo se hace una chipa, cómo se hace una masa, menos que figuraba en los papeles, y bueno, tenía al mismo entorno que participó de esta licitación, Ñembo licitación, ¿verdad? Por urgencia de Tiachela, metido en el caso Tallí, que son los dos casos que ahora están en la justicia, ¿verdad? Pero si vamos a esperarlo por los concejales, no hicieron caso
no tuvieron la fuerza al menos, Pero- lo que estaban pero en mira, contra en Rosana, estos años, ¿verdad? Yo Pero creo la que la justicia- Contraloría tiene su grado de implicancia porque no hace nada la Contraloría, Rosana. Hasta hoy en día la Contraloría no viene, no dictamina, o no sé si son cómplices o es cómplice el intendente, porque muchísimas veces nos fuimos a la Contraloría y nos llama poderosamente la atención cómo que hasta hoy en día la Contraloría no hace nada, ¿verdad? El Ministerio Público también, que tarda muchísimo. Mira, yo te quiero comentar un poquitito para no robarte mucho tu tiempo, que nosotros nos fuimos a hablar también con el fiscal general del Estado, con el doctor Emiliano Rolón, y en la cual nosotros le manifestamos también todo lo que está pasando, ¿verdad?, en Ciudad del Este, y toda la denuncia que nosotros realizamos y que realiza la Contraloría Ciudadana. Está todo comentado, o sea que el trabajo ya está prácticamente hecho, ¿verdad? Solamente tiene que corroborar si realmente los documentos que se están presentando son auténticos. Y nosotros no le pedimos un favor al fiscal pasaron general 3 del Estado, años, solamente le dijimos 3 hagan su años trabajo, pasaron. y al hacer su trabajo se van a dar cuenta de todo lo que se está denunciando, ¿verdad? Y hasta hoy en día no pasa nada. Yo quiero confiar en la justicia paraguaya y en los organismos, pero hasta hoy en día, ¿qué me está demostrando? Que son todos cómplices del intendente, porque no vemos respuesta. Concejal. El ciudadano esteño no ve respuesta y al contrario, piensa que son todos cómplices con el intendente. Concejal, yo creo que después de esta nota, después de estas palabras, capaz se puede agilizar un poco más. Sabemos que en este país la justicia es lenta, pero importante las palabras que acaba de dar. Y no olvidemos, 42 denuncias, hasta 39 festejó, y por algo también quedó hasta ahí el festejo. Le agradecemos por su tiempo, concejal. Nos quedamos sin tiempo nosotros, pero vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema, porque hay mucho todavía para hablar de Miguel Prieto. Y cuando esté por Asunción, por supuesto, lo esperamos también aquí en 12.8. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el contacto, a la orden de siempre por acá. Muy bien, gracias al concejal Ernesto Guerín. Gracias, Rosana, ¿te Gracias, gustó? sí, me encantó. Te esperamos estar acá. todos los Sí, días. no, me encanta. Todos los días voy a estar acá. 7. ¿Viste? De lunes a jueves nomás. Ya está. Muy ya bien, está. ahí está. Gracias, Felipe. Gracias, Carmen, por la invitación. Acá estamos. De nada. Y gracias, Benja. Te Igualmente. esperamos todos los días, Benja. Y Contamos gracias a contigo. mí. Nos Gracias, vemos el gracias, lunes. Carmeña. Adiós.